Huye de las deudas. Eso es lo que vamos a estar hablando en este video. Por acá, Jonathan Vega, del canal de Invierte Seguro, una nueva meditación basada en el libro de Proverbios para traer algo de sabiduría y poder comparar cómo están nuestras acciones y manejo del dinero y nuestras finanzas personales comparado a estos consejos que seguro nos van a ser muy útiles. Así que vamos a arrancar con el proverbio de este día. Dice lo siguiente: hijo mío, si has salido fiador por la deuda de un amigo o has aceptado garantizar la deuda de un extraño, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, sigue mi consejo y sálvate, pues te has puesto a merced de tu amigo. Ahora trágate tu orgullo, ve y suplica que tu amigo borre tu nombre. No postergues el asunto, hazlo enseguida, no descanses hasta haberlo realizado. Sálvate como una gacela que escapa del cazador, como un pájaro que huye de la red. Aquí vemos este pasaje algo amplio pero interesante, hablando acerca del tema de las deudas, que es un problema que nunca acaba en todo esto, que destruye familias, personas y empresas, ¿por qué no? Ahora, en esta ocasión vamos a hablar de las deudas, pero de un ángulo distinto. En este caso no es la deuda tuya, no son las tuyas propias, sino que vamos a enfocarnos en esa figura que tú te conviertes en ese fiador o garante de otra persona. Vemos que el consejo que este proverbio habla es un consejo de urgencia. Apresúrate, no lo dejes para después. Y ese debe ser la actitud que debemos tomar para atacar las deudas, sean nuestras y mucho más si vamos a quedar de fiador o que nos pidieron ser fiador de alguien. Ahora, seamos sinceros en algo. Aquí no está hablando que ya la persona quedó en un problema y no puede pagar y te van a venir a cobrar a ti. No, aquí estamos hablando de antes de que eso suceda, empieza a tomar acciones. Sabemos que cuando alguien se nos acerca a pedirnos que seamos fiador, normalmente es porque esa persona es muy íntima a nosotros, familiar, amigo, etc. Y uno tiene la intención de ayudar a la persona y normalmente no lo vamos a hacer con cualquiera. Y uno no espera que la persona no pague y que tú quedes enredado. Pero al menos que tú tengas en tu presupuesto un ítem que tú todos los meses separes, por si mi amigo deja de pagar, voy a guardar este dinero. Si tú no tienes eso, lo mejor es que tú no te metas de fiador de nadie. Tienes que estar muy claro en eso. No tienen idea cuántas amistades, familias y demás han quedado con relaciones totalmente rotas gracias al hecho de ser fiador. Uno lo hace con una muy buena intención, pero muchas veces la otra persona se mete en tantos enredos que tú terminas cargando un gran problema. Así que evítate dolores de cabeza para no caer en esto. Así que si ya estás aquí, mejor empieza a tramitar para que sea tu nombre borrado de ahí y no tengas problemas en el futuro propios, familiares y demás. Ahora, si tú quieres ayudar, el mejor consejo que te puedo dar en este momento es que busques otras opciones. Escucha a la persona lo que él está pidiendo, lo que te está diciendo. A lo mejor él no necesita entrar en un préstamo, puede haber otra solución. Busquen consejos juntos, ayúdale quizás a conseguir un mejor trabajo, inicien algún tipo de emprendimiento sencillo, algo que no les involucre entrar en una deuda o que tú quedes como fiador de la deuda. Por eso tienes que tener mucho cuidado, porque tenemos que tratar esto con sumamente urgencia e importancia y no tomarlo de menos y pensar, no, porque esa persona tiene dinero, no hay problema, a él nunca le va a pasar, porque no sabemos las vueltas que puede dar la vida y quedes tú totalmente enredado. Con esto no estamos diciendo que no puedas tener amigos, no puedas ayudar a las personas, pero no de esta forma. Estos consejos son para cuidar nuestras finanzas y de por sí nosotros, por nuestras propias malas decisiones del pasado y muchas del presente, tenemos muchos problemas, nuestras propias deudas. No le añadas un granito más al peso con ponerte de fiador de alguien. Como dice el proverbio, si ya estás ahí, trágate tu orgullo,
pide que te saquen y no descanses hasta que lo hayas logrado. Así que aprenda a manejar bien tus finanzas. Cuídate, que Dios te bendiga.